Buenos días, alumnos, alumnas, bienvenidos a nuestra clase por Zoom de taquigrafía parlamentaria. Estamos hoy nuevamente para continuar con nuestra clase. Habíamos visto en primer término todos los rasgos rectos, ¿sí? Y habíamos comenzado con algunos rasgos curvos. No tuvimos dos clases anteriores por feriado, por asueto, así que bueno, vamos a continuar hoy y si ustedes vieron sus actividades en el aula, si hicieron, si tuvieron alguna duda, este es el momento en que nos digan si es que algunas palabras no pudieron escribirlas o si tienen cualquier consulta, cualquier duda, ¿sí? Hoy es el momento de sacarnos esas dudas, de poder dilucidar cualquier cosa que ustedes necesiten saber. Para eso estamos, ¿sí? Buenos días, alumnos. ¿Se acuerdan que habíamos dado los rasgos rectos, verticales y oblicuos? Y dimos los primeros rasgos curvos. Y entonces, como le dice la profe Amelia, si alguno tiene alguna duda, porque ahora vamos a continuar con los siguientes rasgos curvos, ¿sí? Y sus ejemplos. Así que si alguno tiene alguna duda con alguna palabra de lo que se enseñó anteriormente, si no, seguimos. Ustedes todas las actividades que tienen en el aula, tanto la 1, la 2 como la 3, tienen también la autocorrección, ¿sí? Para poder ustedes mismos ver sus propios errores, ¿sí? Y de esos errores que ustedes encuentran, tienen que intentar escribirlo varias veces, hacer 4 o 5 renglones de cada palabra, que a ustedes les cueste más. Entonces, esa es la forma en que van a practicar y se les va a quedar de la forma correcta. Hoy vamos a seguir con estos rasgos curvos que corresponden a la W vocal, a la N vocal, a la ñ vocal, a la vocal N, a la vocal R y a la vocal doble R vocal. Fíjense que tenemos acá, en esta oportunidad nosotros le habíamos ya adelantado de cuando tenemos la consonante con la rayita al lado que le antecede o le precede, esa rayita pertenece a cualquier vocal, a cualquiera de las 5 vocales, la A, la E, la I, la O la U. Entonces, en estos casos nosotros vamos a decir, por ejemplo, W vocal, y de acuerdo a la posición, ustedes saben que la posición en taquigrafía en nuestro sistema son 3, cuando están acompañadas con la vocal A, está en primera posición y se escribe arriba del renglón, ¿sí? Cuando están acompañadas por las vocales E, I, toca el renglón, y cuando tienen la vocal O, U, se escriben debajo del renglón, y las que son horizontales son las que se escriben debajo del renglón o cortando el renglón. Las horizontales debajo del renglón y las demás cortan el renglón, ¿se entiende? Fíjense que en esta oportunidad tenemos la W con la vocal. Este rasgo no se usa mucho en nuestro sistema, solamente para los nombres propios o para algunas marcas, algunos nombres de medidas, no solemos usar, por ejemplo, cuando decimos Walter, Wico, en esos nombres propios, bueno, utilizamos este rasgo. Pero es un rasgo muy poco usado, ¿sí? Para nuestro sistema. Tenemos que estudiarlo, es un rasgo curvo fino, curvo fino. Fíjense que es como que si abriéramos un paréntesis. Y tenemos también el rasgo N vocal. N vocal tenemos ahí, fíjense que
nosotros habíamos dicho cuando vimos los rasgos rectos que este sistema se basa en la geometría, porque por ejemplo, de los cuadrados sacábamos los rasgos rectos, en este caso de los círculos sacamos los rasgos curvos, y los finos, los gruesos. La N vocal es un rasgo curvo y es fino, como vemos ahí en la pantalla. La ñ vocal es un rasgo grueso curvo, es como la W pero grueso. Y la vocal N, fíjense, es un rasgo horizontal, se escribe de izquierda a derecha y es grueso. Y tenemos también la vocal R. Tanto el rasgo vocal N como vocal R son sílabas inversas que vamos a ver después en otro PowerPoint la explicación exacta. El rasgo vocal R es, por ejemplo, si tengo palabras para escribir como arco, como horca, entonces voy a escribir con este rasgo curvo fino, de arriba hacia abajo. Y después tenemos el bisílabo, nosotros llamamos bisílabos a 4 rasgos en nuestro sistema, ¿sí? Que son que son vocal, S vocal es 1, que ya vimos en la clase anterior cuando vimos los primeros curvos. Vocal doble R vocal es otro de nuestros bisílabos. Después tenemos vocal X vocal, que vamos a dar más adelante, y también tenemos vocal MP, vocal MB vocal. También lo vamos a ver después. Ahora estamos en estos rasgos que ustedes fíjense que este rasgo vocal doble R vocal nos sirve, por ejemplo, cuando una palabra comienza con esta sílaba, por ejemplo, urraca. Yo voy a escribir con este rasgo, ¿sí? Ya vamos a ver que en estos bisílabos, la primera vocal es la que nos indica la posición de la palabra, ¿sí? Bien. Seguimos entonces acá tenemos la explicación, ¿sí? Fíjense cuáles son los finos y cuáles son los gruesos, como veíamos en la gráfica anterior. Acá están en segunda posición, o sea que están acompañadas por las vocales E, I, tocan el renglón, ¿sí? Están sobre el renglón. Huehui, ir, ne, ni. Estos son rasgos finos. Ñe, ñi, E, doble R vocal, I, doble R vocal. Fíjense que ahí, para que toque el renglón y esté en segunda posición, ¿sí? Tiene que comenzar la palabra con la vocal E o con la vocal I. Entonces utilizamos ese rasgo. Y después tenemos el rasgo de sílaba inversa en IN, también grueso. Y la explicación abajo, ¿sí? W vocal es un rasgo curvo fino que se escribe de arriba hacia abajo. La ñ vocal, rasgo curvo grueso, de arriba hacia abajo. La vocal R, rasgo curvo fino de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La vocal doble R vocal, rasgo curvo grueso de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y la posición estará determinada, como les decía yo hoy, por la primera vocal de este rasgo. Y ahí tenemos unos ejemplos. Arroja, errado, urraca. Arroja va a ir en primera, errado va a ir en segunda posición y urraca en tercera posición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con esas palabras, con esas vocales comienza esa palabra. El rasgo N vocal, rasgo curvo fino de izquierda a derecha, y el rasgo vocal N, rasgo curvo grueso de izquierda a derecha. Estos son rasgos horizontales. ¿Se acuerdan que cuando dimos rasgos rectos habíamos visto, ¿sí?, que teníamos el rasgo Koku, que era horizontal, y era fino. Y habíamos visto el rasgo Gogu, que también era horizontal y era grueso. Estos, junto con la N y
La N vocal y la vocal N son rasgos horizontales. Recuerden eso. A ver si se puede, Mauro, ¿puedes mostrar acá? Sí, le voy a mostrar cómo se trazan estos rasgos. Acá yo lo hice con lápiz. Es para mostrarle cómo van a trazar estos rasgos, ¿sí? Ahora acá arriba está con lápiz negro, pero ahora yo lo voy a hacer con el fibrón y le voy a ir diciendo cómo vamos a hacer todo esto que le explicó recién la profe Amelia. Y ahí van a ver Wei en segunda posición. Acuérdense que tenemos primera, segunda y tercera posición. Entonces Wei en segunda la vamos a hacer así. Vamos a trazar así. Wei es un rasgo fino. Fino. Después tenemos la N vocal. N vocal. Así vamos a leerlo. Cada vez que vemos una rayita al lado de una consonante es una vocal. Y es un rasgo fino. Sería na o neni o no nu. En este caso, vamos a hacer na. En primera posición sería un rasgo fino. Fino, ¿sí? Y va sobre el renglón. Hacemos la ñ. Acá sería ñ vocal. ¿Sí? Esta sería vocal, y es un rasgo grueso, que puede ser ña, ñeñi y ñoñu. Vamos a hacerlo en primera, ña, y hacemos así. Es un rasgo curvo, grueso de arriba hacia abajo, ¿sí? Después tenemos la vocal N, ¿sí? La vocal N. No veo el ejemplo. A ver, Sandra, tenés que agrandar la pantalla, agrandar tu pantalla para poder ver mejor, ¿sí? Bueno, seguimos. Eso en ña, ñe, ño, ñu le estaba haciendo el ejemplo, ¿sí? Hicimos un gua, hue, wi, wogu. En na, ne, ni, no, nu es un rasgo fino. Ña, ñe, ñi o ño, ñu hacemos, es un rasgo grueso de arriba hacia abajo. En este caso, en este ejemplo, yo hice ña, ¿sí? Y ahora vamos a ver, vocal N, que podría ser an, en, in, on, in, ¿sí? Lo vamos a hacer an, sería en primera posición. Es fino. An. Ahí dice que vocal N es un rasgo an, en, in, on, in, ¿sí? Acá tenemos na es fino y an, en, in, on, un es grueso. An, en, in, on, un. Acá tenemos an. ¿Por qué? Porque está en primera posición, ¿sí? Sobre el ritmo. Después tenemos R vocal. R vocal. Estamos haciendo la demostración de toda la explicación anterior y la que tienen en pantalla y cómo van a trazar sus rangos. Entonces tenemos R vocal. Cuando decimos R vocal, podemos decir ra, ri, ro, ru. Entonces hacemos así. Pero ese es vocal R, Ani. Vocal. Sí, vocal R. Primero va la vocal y después la R. Perdón. Ar, acá sería. Sí, Morel, Ana. Ar, ir, or, ur. Profe, Sí. buenos días y disculpe la interrupción. Sí. Yo quiero saber esas rayitas que representan las vocales que van antes o después de la consonante sería, nosotros cuando hacemos la traducción, Sí. puede ser cualquier vocal, pero nosotros le tenemos que traducir Sí. que quede bien la palabra, sería. Puede ser cualquier vocal, Ana, porque por eso
De acuerdo a la vocal que vaya acompañada a la consonante, vos vas a saber la posición de tu rasgo. Por ejemplo, ahora yo te estoy mostrando vocal R, que sería AR. Sí. En primera Sí. posición sería AR. Si yo te tengo que escribir la palabra arte, arte, harías así, arte. Pues ustedes ya dimos nosotros la T vocal. O arco, por ejemplo. O arco, hacemos arco. Fíjense ¿Sí? que la A marca la posición, entonces. ¿Cuál me marca la posición acá? La A. Por eso va, ¿sí?, en primera. Claro, o sea, la AR te marca la primera posición y T la posición que sigue. La T ya no marca posición. La T es un rasgo que tenés que seguir nada más. ¿Sí? Ok. Sí, sigue sí. Directo. Donde termina tu rasgo AR, ya sigue tu rasgo T. ¿Sí? Pero ¿cuál te marca la posición? Este te marca la posición. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. ¿Se entiende? Sí. Claro, sí, ahora entiendo. El rasgo recto R es otro rasgo, es un rasgo recto, Araceli. Este es un rasgo curvo que es vocal R. Ar, ir, ur. Ahí vamos a ver la diferencia. Y el rasgo recto es rar, ir, oru. Natalia, fíjate, sí, como dice la profe, la diferencia es, fíjense que vamos a hacer acá, R vocal, ¿sí? R vocal es un rasgo que se escribe de abajo hacia arriba. Para empezar, esa es la primera diferencia. Se escribe de abajo hacia arriba, es más inclinada. Fíjense que la CH, ¿cómo yo voy a escribir la CH? De arriba hacia abajo y no es tan inclinada como la R vocal. Entonces, la primera diferencia es que la R es de abajo hacia arriba. La R vocal, como decíamos, sirve para sonidos suaves y sonidos fuertes, ¿sí? Este rasgo, esta es una sílaba directa. Esto se le llama sílaba directa, que vamos a ver después, ¿sí? Cuando una sílaba es directa. Esta es una sílaba inversa. También vamos a ver en el otro PowerPoint, vamos a ver a qué llamamos sílaba directa y a qué llamamos sílaba inversa. Este es un rasgo curvo, fino, y también este es de arriba hacia abajo, y es fino, y este es también de arriba hacia abajo, pero grueso. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que cuando una palabra comienza con vocal doble R vocal, yo voy a utilizar este rasgo. ¿Sí? Este es el rasgo que yo voy a utilizar, este bisílabo que lo llamamos nosotros en taquigrafía. ¿Sí? Como vimos los ejemplos, arroja, errado, urraca. Voy a utilizar este rasgo porque la palabra comienza con este rasgo. Yo ya tengo en este sistema un estenograma que nos permite identificar, ¿sí? Natalia, te explico. El trazo RO es un rasgo recto. RO. Allá arriba ella pregunta, en la pregunta anterior dice, RO corta el renglón, ¿sí? RO. Ahí tenés R vocal, corta el renglón. Y OR es un rasgo curvo. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? OR en tercera posición sí me corta el renglón. Acá tenemos los ejemplos para poder diferenciar. Fíjense, AR en primera posición, arco, arma. O ir en segunda posición, toca el renglón irma. Hermético, voy a escribir con este rasgo. Y OR, por ejemplo, horno,
hurta, voy a escribir con este rasgo. Horno, fíjense que por más que lleve H, nosotros en nuestro sistema estenográfico no, como es fonético y tenemos que escribirlo tal cual lo escuchamos, nosotros la H no tenemos en cuenta, ¿sí? Horno, fíjense que horno, vamos a escribir con este rasgo al comenzar, A ver, ¿sí? hacerle para que Natalia nos entienda mejor, hacerle horno y hacerle roto. ¿Ves la diferencia en horno y en roto, Natalia? ¿Ves? Sí, ahí la entendí, Bueno. simplemente que me había equivocado en el comienzo y era horno rojo. Bien, bien. Gracias. No, por favor. Bien. Bueno, está bueno que pregunten, que se saquen las dudas. Bueno, entonces seguimos entonces con el siguiente rasgo. Ahora vamos a ver las palabras, que ya vimos cómo se trazan los rasgos curvos que vimos anteriormente. Y acá tenemos los ejemplos de algunas palabras, ¿sí? Acá ustedes ya se van a ver más cómo se escriben. Ahí la profe Amelia con la camarita va a mostrar cómo hacemos, por ejemplo, la palabra niño. ¿Qué es lo que aprendimos recién? Recién aprendimos N vocal, que sería ni, en segunda posición, rasgo fino, niño. Hacemos gallina, ya habíamos dado el rasgo recto, horizontal, gague, gigobus, un rasgo grueso. fíjense que estos son los rasgos curvos que estamos dando entonces hasta ahora. ¿Se acuerdan que habíamos visto la F vocal, que era de esta forma? Vamos a hacer todo en primera posición. Fa, va, grueso, ¿sí? Y vocal es fino, ya dice ahí. Y ya es grueso. ¿Recuerdan? Fíjense cómo se traza. ¿Recuerdan que habíamos dado esto? As, dice acá, y asa acá. Esto vimos ya en la clase anterior, ¿sí? F vocal, B corta vocal, Y vocal, doble L vocal, vocal S, vocal. Lo que estamos viendo ahora son W vocal, ñ vocal, vocal R, vocal doble R vocal, N vocal y vocal N. ¿Sí? Vamos a escribir también en primera posición, ña, gua, ña, Grueso, ar, arra, na y an. ¿Ven la diferencia de los finos y gruesos? ¿Sí? ¿Ven? Todos estos rasgos que ya vimos se escriben de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo, ¿sí? Y los horizontales, como N, como na y an, en este caso porque están arriba del renglón, ¿sí? De izquierda a derecha. ¿Están? Entonces lo que estamos viendo acá son los ejemplos de palabras. En Urraca, ¿por qué corta el renglón y está en tercera posición? Porque comienza con la U. No es la vocal que sigue la que me marca, sino la primera vocal. Entonces, Urraca va a ir en tercera posición cortando el renglón, ¿sí? De esta forma. Urbano, fíjense que urbano en tercera posición, y ahí tenemos rasgo curvo, va, que ya vimos que es grueso, y no, que acabamos de ver ahora que es un rasgo curvo fino. ¿Sí? Na, ne, ni, no, nu, rasgo curvo fino. Asno, ahí tienen en primera posición, y fíjense que as está arriba del renglón. No importa que la sílaba no toque el renglón en este caso. No importa. A mí me importa que as esté arriba del renglón. ¿Sí? Que eso me va a indicar que esta palabra comienza con una vocal A.
No se nota lo que escribimos porque tendrías que agrandar tu pantalla. No sé quién me preguntó. ¿Quién pregunta? Ana Camila. Ana Camila, trata de agrandar en tu dispositivo la pantalla, así puedes ver mejor, ¿sí? Bien. Al cuaderno. Asno, vamos a hacer Bien. ejemplo. Asno. Asno. Yo puedo hacer así, ¿sí? Asno. Irriga, ¿en qué posición va a estar? En segunda posición, por esta vocal, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el rasgo irri, ahí dice irri, ¿sí? Ga. ¿Se entiende? Acá en este rasgo ya dice irri, y acá escribimos ga. Tenemos la palabra noveno. Vamos a hacer noveno. Noveno. Fíjense que tenemos 3 sílabas, van a ser 3 rasgos. Y como comienza con la vocal O, en la primera sílaba va en tercera posición. O sea que va debajo del renglón. Cuando es horizontal, debajo del renglón. No, re, grueso, no. Sí. Sandra, ¿te escuchamos? No sé si estás hablando, Sandra. No te escuchamos, Sandra. En Urraca no entendió, dice la posición. Bueno. Profesora. Sí. Perdón, buenos días. Discúlpeme, me quedé tildada con el tema de Urraca. Sí. Usted me dice que la vocal U marca la posición, ¿no es cierto? Sí. Y tengo entendido que U es tercera posición, no está debajo del renglón. ¿Por qué es corta el renglón en ese caso? URR. Porque estos rasgos cortan, los que se escriben debajo del renglón son solamente los rasgos horizontales, ¿sí? Solamente los horizontales van debajo del renglón, los otros rasgos cortan el renglón, ¿sí? Ah, perfecto. Por ejemplo, Muchas por eso les hacía el ejemplo de los rasgos rectos, koku y gogu, son rasgos por ejemplo, rectos gota, horizontales. si vas a escribir la palabra gota, va debajo del renglón. Go vas a ser debajo del renglón. Gota. ¿Sí? Sandra, no sé si entendés. Perfecto. Bien. Gracias. Bueno, y después había otra consulta vamos a ver acá, vamos a ver los ejemplos acá. Fíjense que cuando tenemos, esto decíamos que nuestro rasgo que nos representa es este, ¿sí? Rasgo curvo grueso. Acá lo hice bien grande para que lo vean. Este es el rasgo vocal, doble R, vocal, que aprendemos hoy. Es curvo, grueso, de arriba hacia abajo, ¿lo ven? De arriba hacia abajo. Y en estos rasgos, el que me indica la posición es la primera vocal. ¿Sí? La primera vocal. Entonces, en estos casos, fíjense que la A, si la palabra comienza con la vocal A, va a estar en primera posición. Por ejemplo, si ustedes van a escribir la palabra arroja. Arroja. ¿En qué posición va a ir? Si ustedes van a escribir la palabra arroja, va a ir en primera. ¿Por qué? Porque ¿cuál me marca la posición? La A. ¿Se entiende? Arroja. Si tengo una palabra que comience, fíjense bien, tiene que comenzar con la E o con la I, ¿sí? Acá puede haber cualquier vocal, no importa. Por ejemplo, errado, errado, de errar, errado. Ahí va a ir en segunda. ¿Por qué? Porque el que me marca la posición es la E. ¿Sí?
toca el renglón. Bien, y lo mismo ocurre con la O doble R vocal o la U doble R vocal. Cuando una palabra comienza con cualquiera de estos ejemplos, como veíamos, corta el renglón, no va debajo, ¿sí? Urraca, por ejemplo, urraca. Corta el renglón. Va a ir en tercera porque la que me marca la posición es la U. Fíjense que es la U. Yo no escribo urraca, todo abajo del renglón. No hago esto. ¿No? Corta el renglón. Corta el renglón. Esto es lo que así se escribe y así no se escribe, ¿sí? Debajo del renglón en tercera posición. No. O sea, fíjense cómo tiene que ver, ¿sí? Este es mi renglón acá. Yo no voy a escribir toda la palabra, todo el estenograma debajo del renglón, sino que voy a escribir de esta forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es cuando tenemos bisílabo. Lo mismo pasa cuando habíamos visto vocal S vocal. Vocal S vocal, que era el rasgo grueso. Este es mi rasgo vocal S vocal. Esta vocal con la que comienza la palabra, esta es la que a mí me va a indicar la posición. Se entiende bien. La posición. Bien, Sandra. Bien. Seguimos entonces con los ejemplos. A ver, ¿teníamos más ejemplos? Bueno, estas palabras ustedes escriban y practiquen, ¿sí? Estos son ejemplos de palabras utilizando estos nuevos rasgos que estamos dando. Arroz es una palabra que todavía no vamos a dar porque termina con S y eso es un circulito, Rosana. Pero sí, va con este rasgo. Arroz. Y va en primera. Voy a hacer arroz y ahí dice arroz. Ese circulito que se traza al final es una S. Esta Z representa una S y este circulito representa una S, entonces arroz voy a escribir así cuando demos circulito. Cuando demos circulito vamos a ver más palabras de ese tipo que, del ejemplo, como ejemplo, arroz. ¿Sí? Para dar círculos tenemos que pasar vocales todavía. Así que ahí en vocales, ahí los quiero ver. Sí. Ustedes vayan practicando de acuerdo, palabras de acuerdo a lo que nosotros les vamos dando en cada clase, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer estos rasgos que siguen, los rasgos L vocal, vocal L, M vocal y MP vocal, vocal MV larga vocal. Fíjense que L vocal es el otro rasgo que se escribe de abajo hacia arriba. ¿Se acuerdan que L vocal recto, oblicuo, inclinadito, era de abajo hacia arriba? En los rectos, bueno, en los curvos tenemos L vocal, que es la, le, li, lo, lu. Yo voy a hacer de abajo hacia arriba. Y fino. En cambio, al, el, il, ol, ul, voy a hacer de arriba hacia abajo, como todos los demás. Por ejemplo, si quiero escribir alma o alto, voy a hacer con el rasgo grueso, curvo grueso. Al, el, il, ol, ul. La M, fíjense que la N, a ver, vamos a ver acá, la N, porque siempre hay confusión con este rasgo, N, na, ne, ni, no, nu, es así, y ma, me, mi, mo, mu, es así. Uno mira para arriba, el otro mira para abajo, la panza para arriba, la panza para abajo, ¿sí? Este es na, ne, ni, no, nu, ma, me, mi, mo, mu. Entonces, fíjense, no se confundan, los dos son finos. Los dos son finos. Y de acuerdo a la vocal que acompaña acá al lado, voy a escribir ma en primera, me, mi en segunda y momu. Fíjense que momu es un rasgo horizontal, entonces va abajo. Yo no voy a hacer mo sobre el renglón o así, momu, no. Yo voy a hacer abajo del renglón. Lo mismo na, neni, toca el renglón.
y nonu va debajo del renglón. ¿Se entiende? Na, neni y nonu. Lo mismo acá, ma, memi y momu. ¿Sí? Son rasgos curvos finos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora nos vamos a detener nuevamente en este rasgo bisílabo. ¿Se acuerdan que les dije que ya vimos entonces los bisílabos? Vocal S vocal, también vimos vocal doble R vocal, y ahora vamos a ver vocal MP vocal y vocal MB vocal. Nos falta uno todavía, ¿eh? Nos falta uno que es vocal X vocal. Estos 4 rasgos de nuestro sistema estenográfico son rasgos bisílabos, así se llaman, ¿sí? ¿Y cuál es la característica principal? De que esta vocal con la que empiezan es la que a mí me indica la posición, ¿sí? Esta es la que me indica la posición, la primera vocal. Entonces, eso sí o sí, como generalmente crea confusiones, nosotros tenemos que tener en claro. El rasgo MP-MB es grueso, fíjense que es como la M, pero es grueso. Es horizontal, grueso, de izquierda a derecha, y por ejemplo es para escribir ambo, empeño, empuja. Voy a utilizar este rasgo que es, como vemos ahí en la pantalla, es grueso, ¿sí? Entonces, mame, mi, momu es fino y vocal MP, vocal MB larga, vocal es grueso. Este rasgo se usa para vocal MP vocal y vocal MB vocal, ¿sí? Este mismo rasgo se usa para esos dos. Con la P, M con la P y la M con la B larga. Vamos a hacer un ejemplo. Empuña. Empuña. Voy a hacer ¿en qué posición? Porque habíamos dicho que cuál me marca la posición en los bisílabos, la primera. Entonces, voy a hacer ¿en qué posición? En segunda. Va a tocar el renglón. Empu. Ahí ya dice empu. ¿Sí? Y el rasgo ñ vocal es grueso. Y ahí dice empuña. Acá dice empu. Y acá dice ña. ¿Sí? Y va en segunda posición por la vocal E. ña es un rasgo que dimos recién. ña estamos aprendiendo también. Recién vimos que ña es grueso. Yo lo que voy a hacer es mirar. Yo voy a mirar después a donde tengo todos mis rasgos ya hechos, ¿sí? Los primeros, estos que siguen. Voy a mirar y ahí voy a saber, voy a poder guiar. Trazar el rasgo L vocal y vocal L, cómo se traza, porque hay mucha confusión también por ahí con la palabra la y al. Ahí, ¿Vieron ahí cómo se ver? traza la, le, li, lo, lu? Y al, el, il, ol, u. ¿Vieron la diferencia y el trazo? La, le, li, lo, lu. Cambia al dirse todavía, no, porque ahí tenemos un ganchito que se llama ganchito M. ¿Sí? Así que para la palabra cambia. En cambio tenemos todavía. prefijo, cambia. Y cam. No, cam con prefijo. Todavía sí, es falta. un prefijo que todavía no vamos a dar. La, ¿vieron cómo se escribe? La de abajo hacia arriba, como indica la flechita. Al es de arriba hacia abajo. Tienen que tener en cuenta esto, ¿sí? Porque por ahí van a
se presta confusión, muchos confunden la con al. Nosotros habíamos dado abreviatura también, ¿se acuerdan que vimos el? Un pequeño escape, y al es un puntito, ¿sí? Pero, por ejemplo, si quiero escribir alma, o alto, o cualquier otra palabra que comience con al, voy a utilizar este rasgo. Sí, Natalia, ¿cuándo comienza la palabra? ¿Cuándo comienza? Lo que vos ya tengas en el medio ya no te marca posición, no, siempre el comienzo de la palabra. Y generalmente en la mitad de la palabra, por ejemplo, usamos la R vocal, ¿sí? Usamos, por más que suene fuerte, que suene como la doble R, yo utilizo la R vocal, que es de abajo hacia arriba. Ya van a ver después solitos, se van a dar cuenta en los ejemplos. ¿Cómo es el trazo para el rasgo M en tercera posición? Ma, mi, mo, mu, ahí tenemos mo, mu. En tercera posición vas a hacer abajo, debajo del renglón. Mo, mu. Me marca la posición, es horizontal. Este es un rasgo horizontal, va debajo del renglón. Curvo. Sí, es así. Es como lo ven ahí. Mo. Curvo. ¿Sí? Con la palabra bombo a Sandra. Ahí hay una. Ahí sí tenemos ganchito. Ahí no va la palabra, porque ahí tenemos el rasgo. ¿Cómo comienza tu rasgo, tu palabra bombo? Comienza con el rasgo bo, de larga, en tercera posición, bo. Y todavía nos vamos a dar cuando terminan con la letra M, en este caso bom. Es un ganchito que lo vamos a dar más adelante. ¿Sí? Fíjense, acá están los ejemplos que quería la profe Anne que ustedes tengan bien en cuenta con la y al. La de abajo hacia arriba, al de arriba hacia abajo. Arriba del renglón. Leli de abajo hacia arriba. El il de arriba hacia abajo. Lolu corta el renglón, ¿sí? Corta el renglón en tercera posición, y ol-ul de arriba hacia abajo corta el renglón también, ¿sí? Ol. Acá tenemos en segunda y acá en primera, ¿sí? ¿Ven la diferencia de la, al, leli, el, il, lolu y ol-ul? ¿Sí? Uno es fino de abajo hacia arriba, curvo, y el otro es grueso de arriba hacia abajo, grueso. Muy bien, seguimos. Y bueno, acá tenemos lo que les explicábamos recién, las posiciones, ¿sí? Y cuando son finos y cuando son gruesos, por ejemplo, ahí tenemos memí en segunda posición, EMP, EMB, todo esto en segunda posición, ¿sí? Como decía recién, la demostración, leli y el, il, cómo se traza. ¿Sí? Son rasgos, la M vocal, en este caso memí, es un rasgo curvo. ¿Sí? ¿Y cómo se traza? De izquierda a derecha. M vocal. Tanto para ma, memí, mu. Después tenemos vocal, MP vocal, vocal, MB vocal. Es un rasgo curvo grueso. ¿Cómo se traza? De izquierda a derecha. ¿Sí? Ahí arriba tenemos el ejemplo de la flechita, cómo se traza. La posición estará determinada por la primera vocal de este rasgo. ¿Sí? Lo que tenemos ahí arriba, en rojo, es la vocal que me indica la posición. ¿Sí? Y ahí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, nambo, embudo y ombu. Ambo en primera posición, ambo, porque comienza con la A, ambo.
embudo en segunda posición. ¿Cuál me marca la posición? La E, embudo en segunda sobre el renglón, y ahí hacemos el rasgo do. ¿Mm? Y ombú en tercera posición porque comienza con la O. Fíjense la diferencia entre ambo y ombú. ¿Cuál es la diferencia? Se escriben de la misma manera, pero ¿cuál es la diferencia? La posición. En ambo tengo la A, que me indica la posición, que va sobre el renglón, y en ombú tengo la O, que me indica la posición, y va en tercera. ¿Vieron la diferencia? Con ambo y con ombú. ¿Mm? Y en embudo, en segunda, porque comienza con E. ¿Se entiende? Bueno, después tenemos el rasgo L vocal, que es el ejemplo de cómo se traza, que hizo recién la profe Amelia. La, le, li, lo, lu. Es un rasgo curvo fino, tengan en cuenta cuando es fino y cuando es grueso, ¿sí? La, le, li, lo, lu. Es un rasgo curvo fino. ¿Y cómo se traza? De abajo hacia arriba. ¿Sí? De abajo hacia arriba. Ligeramente de izquierda a derecha. Y tenemos vocal L, que sería al, el, il, ol, u. Rasgo curvo grueso. La diferencia entre el al, el, ol, u es que al, el, il, ol, u es un rasgo curvo grueso. De derecha a izquierda. De arriba hacia abajo. El rasgo L vocal se traza de abajo hacia arriba. Eso es para que ustedes tengan bien en cuenta, ¿sí? Cómo se traza el rasgo L vocal. ¿Se entiende? Esto tienen que estudiar bien, leerlo y practicarlo. Y acá tenemos los ejercicios combinados de lo que se aprendió recién. Por ejemplo, en algo, ahí tienen ustedes la posición y cómo se traza el rasgo. ¿Mm? Algo, vamos a hacer de arriba hacia abajo, y go, de izquierda a derecha. No levanten la mano para hacer su estrenograma, ¿sí? No levanten la mano, se hace seguidito. Ahora tenemos alma, que va como en primera posición, hago alma. Alma, rasgo grueso, me da la primera posición la A. Alma. Ma es un rasgo fino. Después tenemos lama. Lama en primera posición, seguido del rasgo ma. Lama. Todos estos tres ejemplos están en primera posición. ¿Sí? Después tenemos amparo, y acá nos encontramos con el vocal MP vocal. Amparo. En este caso va en primera porque ¿cuál me marca la posición? La A. Y hacemos amparo. Y la R vocal de abajo hacia arriba. ¿Sí? Amparo. Después tenemos kilo. Kilo, acuérdense de K, que, ki, koku. Ki, hacemos un rasgo fino horizontal en segunda, seguido de L vocal, kilo. De abajo hacia arriba. Kilo. ¿Sí? ¿Vieron cómo se traza? Kilo en segunda posición. Y acá en la palabra embalaje nos encontramos de vuelta con MB. MB en segunda posición, porque el que la B me marca la posición es la E. Grueso. Rasgo grueso de izquierda a derecha. Emba. Ahí tengo emba.
Y seguimos. La G, embalaje. Se hace de esta manera, ¿sí? ¿Van siguiendo? Y acá tenemos abajo la palabra ombú. Nos encontramos con MB. En tercera posición. ¿Por qué? Porque comienza con la O. Ombú. Es un rasgo grueso, debajo del renglón. Es un estenograma de un solo De un rasgo. solo rasgo. De un solo rasgo. Fíjense, ¿sí? Embalaje. Bueno, estos son los ejemplos que queremos que ustedes hagan y que vean. Tienen la flechita que les indican exactamente ahí cómo tienen que hacer. Profe, ¿Sí? profe, por ejemplo, en ombú es Sí. solamente un rasgo estenográfico por la posición de cómo empieza y cómo termina la palabra, ¿no? No, en la posición que da la O, ombú. Y ahí tenés MB. Tenés el rasgo vocal, MB vocal, ok. en una sola palabra. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo amba, amba también es amba, pero es en primera. Es en primera. ¿Sí? Amba. Por la A. ¿Sí? Si yo digo embe o empe, y toca el renglón. ¿Sí? Porque comienza con la E. O con la I puede comenzar. Y bueno, en este caso tengo debajo del renglón, como es un rasgo horizontal, debajo del renglón, ombú. Puede comenzar también con la U. Puede comenzar también con la U. ¿Se entiende? Este mismo estenograma grueso yo lo uso para vocal MB, vocal y vocal MP vocal. En este caso lo voy a... Y me va a ser fácil la traducción, porque yo no voy a decir ompú, porque ompú, ¿qué es? No existe. Entonces yo voy a saber qué es MB larga, ¿sí? No voy a decir empezaste, voy a decir empezaste cuando escribas, ¿me entienden? No va a ser difícil la traducción justamente porque está ya estipulado de que este es el rasgo que yo voy a usar en este tipo de palabras. Noche, embalaje, loma, fíjense, tienen las flechitas rojas que nos indican de qué lado van escritas, entonces ustedes háganlo en su cuadernito, ¿sí? Y por último, vamos a ver unos tips para compartir con ustedes, donde dice, a ver si podemos leer, el aprendizaje de este arte no solo persigue la velocidad en la escritura y exactitud en la traducción, sino que exige constancia durante el proceso, concentración, comprensión y destreza. Por ello, el alumno deberá esmerarse en desarrollar estas aptitudes. Esto es importantísimo que ustedes tengan en cuenta porque si van a ser futuros taquígrafos es muy, muy importante, sobre todo, primero y principal, que sean constantes. Y el tema de la concentración, de la memoria, de entender rápidamente lo que escriben, de poder escribir rápido y de poder hacer el trabajo en forma en simultáneo, con rapidez, porque de eso se trata nuestra técnica taquigráfica. Entonces es importante saber y tener en cuenta estos consejitos que les ponemos nosotros como para que ustedes puedan leer y puedan entender. Tenga presente que la taquigrafía es un sistema gráfico que se regula por la fonética, es decir, cada signo representa un determinado sonido, por lo que se escribirá la palabra tal cual como se escucha. Entonces, también tengan en cuenta eso. Hasta acá hemos llegado con nuestra clase de hoy, por ahí es mucho, pero ustedes traten de practicar y ya en la próxima clase vamos a ver lo último que nos queda de rasgos curvos y terminamos nuestro alfabeto con eso, ¿sí?
Y entonces ahí sí ya vamos a poder tener un amplio panorama de rasgos rectos y curvos, donde vamos a poder escribir oraciones, palabras, y donde vamos a tener más posibilidad de practicar las actividades que vamos a subir al aula. Y acá el lunes ustedes lo que tienen que hacer, practicar todo esto que vamos dando, ¿sí? Todo lo que ya se dio, más lo nuevo. Practiquen durante la semana para que ustedes puedan escribir en taquigrafía y obviamente traducir lo que escriben, ¿sí? Bueno. Muchas gracias, profesora, y la Gracias. paciencia también. Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos en la próxima clase. Antes de terminar, mañana hay un desfile, que todos saben, por el Día de la Provincialización, así que están todos invitados a participar. Nosotros lo vamos a hacer como familia legislativa y ustedes nos pidieron expresamente desde el área de capacitación pedirles que si quieren acompañarnos están todos invitados. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos Chao, chao. la semana que viene. Gracias.